al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador. Saludo cordialmente y doy la bienvenida a mi invitado de esta mañana, el doctor Julio Echeverría Andrade, catedrático universitario, investigador, analista político. Julio, gracias por venir a nuestros estudios. Bueno, ¿cómo harías una introducción de estas 3 semanas del gobierno del señor Daniel Noboa aquí en el Ecuador? Gracias, Fernando, por la invitación. Un gusto compartir contigo y con tus oyentes. 3 semanas puede ser mucho y puede ser poco para evaluar la perspectiva del gobierno de Noboa. Mucho en el sentido de que el periodo que tiene es corto y por lo tanto los tiempos tienen que acelerarse. Y las respuestas tienen que acelerarse y las definiciones tienen que acelerarse. Y en ese sentido es corto y pues diríamos largo porque no hay grandes definiciones. O sea, uno se esperaría que este gobierno sentara las bases de una verdadera transformación, que es la que requiere el país, pero las líneas de política que se pueden apreciar me parece que son tibias, no afectan estructuralmente los problemas del país. Julio, Julio, ¿tú crees que un gobierno como del señor Noboa, de la derecha, con los apoyos que ha tenido, de cómo surgió su candidatura, de cómo desarrolló y apareció de la nada en la segunda vuelta, crees que sea capaz de tener un proyecto, una idea para transformar lo que dice el país? Yo no lo miro tanto desde esa perspectiva, yo lo miraría desde la otra perspectiva de las urgencias y de las necesidades que tiene el país. Entonces, creo que el país requiere este rato de mucha capacidad de decisión y mucha visión estratégica, ¿no? Y eso se lo exigiría a cualquier presidente, venga de donde venga, ¿no? Creo que el país ha llegado a una condición de extremo deterioro institucional, económico, político, y exige pues de esas respuestas. Entonces el presidente elegido, en este caso Noboa, debe estar, no quisiera usar el pasado debía, sino debe, porque creo que es todavía el momento de imprimir esas líneas de política que le reubiquen al país. No digo que resuelvan los problemas que tiene el país, pero que sí den pistas de por dónde pueden resolverse. Están identificados los problemas desde hace rato, ¿verdad? Y las urgencias y las emergencias están a la vista. ¿Tú crees que con el equipo que ha conformado, que todavía no está completo, hay pistas para creer que el señor Noboa está leyendo bien el momento político y las emergencias y urgencias que necesitamos los ecuatorianos? Bueno, no conozco mucho el perfil de los ministros. En realidad son una nueva generación, emergen seguramente de los círculos cercanos al presidente, círculos guayaquileños. Como tú sabes, la política de Guayaquil es una y la política de Quito y de la Sierra es otra, y no hay los suficientes vasos comunicantes entre estas clases políticas. Y creo que también el periodismo estará en problemas por identificar cuáles son las características de estos ministros. Yo no, de las pocas declaraciones que he escuchado, me parece que están ubicados, sí, en la coyuntura. Creo que están tratando de dar respuestas, pero no veo tampoco ahí una presentación de un programa que sea claro, consistente. Por ejemplo, en materia económica, me parece que el ministro ha dado algunas pistas de las soluciones que pueden darse en el cortísimo plazo, pero no nos presenta un diseño de cuál sería la estrategia en el mediano y en el largo plazo. Igual en las otras materias, en economía, en seguridad, por ejemplo, tampoco tenemos claridad de por dónde se va a desenvolver la política del gobierno. Julio,
ese relato, ese discurso lacónico del presidente, ¿nos dice algo entre líneas? ¿O qué se deja notar el presidente Noboa? Obviamente es un joven, no tiene experiencia en el manejo de la cosa pública, estuvo en la asamblea por 2 años, sin mayor performance. ¿Qué querés vos? ¿Qué nos dice en ese relato el señor Noboa cada vez que aparece por segundo? Él dice que habla espeso, ¿ah? Yo creo que es su estilo, es un estilo corto, de pocas palabras, diríamos, y que es un estilo que pega seguramente con una cierta sensibilidad política. La misma campaña, el mismo debate que es entre los candidatos que le catapultó como una figura para pelear la segunda vuelta y que ganó, lo hizo con ese tipo de discurso, un discurso extremadamente escueto, concreto, preciso, con algunas ideas que son más imágenes. Un poco telegráfico. Sí, telegráfico, más imágenes, y eso se conecta un poco tanto con las nuevas sensibilidades inducidas por las tecnologías de las redes sociales, sí, y la forma como se está dando la comunicación política. En ese sentido calza perfectamente con esas tendencias. Pero por otro lado, creo que también no dice mucho, porque decir algo en las condiciones actuales puede significar comprometerse demasiado, y creo que también ahí hay un cálculo en la figura de Noboa y del presidente, de pensar más allá del año y medio en las elecciones del 2024. Entonces, no puede dar declaraciones ni definir políticas que le puedan granjear el descontento de sectores sociales que de hecho se deberían o se podrían ver descontentos si es que se imprime una política seria y consistente. Tenemos un presidente que habla a lo medido, ¿verdad? Habla a lo medido y tomando en cuenta no generar expectativas, no generar incluso controversia, porque cada palabra puede generar controversia. Pero, ¿qué ves con ese presidente lacónico, de pocas palabras, frente a una Asamblea Nacional donde se dice que hubo un acuerdo que se sabe y ya se dieron la posesión de nuevas autoridades, comisiones, y obviamente hay sospechas de que hay por debajo otras cartas que estarían jugándose en el acuerdo del gobierno con su ADN, social cristianos, del correísmo y otros independientes? ¿Qué auguras tú a ese acuerdo del gobierno con la Asamblea Nacional? Yo le veo un acuerdo extremadamente coyuntural, extremadamente de corto alcance, podría decir, y es muy probable que no dure mucho. Esa es la sensación que yo tengo, porque es un acuerdo centrado fundamentalmente en distribuirse el poder en la legislatura, en ocupar los espacios de poder de la legislatura. No va más allá, no hay atrás de ese acuerdo una línea programática en ninguna de las materias de política pública, ni tampoco en reforma institucional. Entonces, es muy probable que ciertas líneas rojas, como se suele decir ahora, que se lleguen a sobrepasar por parte de algunos de los actores de ese entente, de ese acuerdo, puedan romperlo fácilmente. Por ejemplo, si el correísmo, la Revolución Ciudadana, sigue impulsando con fuerza su línea de intervención en la justicia para lograr su objetivo de traerle al expresidente Rafael Correa para las elecciones del 2025, es probable que eso pueda tocar esa línea roja y romper esa alianza, ¿no? Puede ser. En otras materias creo que, como decíamos, no hay grandes definiciones. Es probable que no vayan a haber grandes definiciones y por lo tanto no se produzcan por ahí rupturas de ese acuerdo. O sea, viste así las cosas, como que el señor Noboa sería un gobierno de ensayo, de precalentamiento con miras al 2025, pero si no se hace algo para frenar el problema que ahora mismo vive el país, yo no sé hasta dónde el Ecuador le podría dar plazos, y por llamar alguna vez se dice 90 días por lo general, 100 días por lo general, pero ahora estamos en otra dinámica del tiempo.
¿Hasta cuándo el país puede estar contento todavía y recordando a Noboa en el cartón electoral de la segunda vuelta? ¿Y cuándo va a decir basta, queremos acciones? Ya sé que habla poco, pero queremos acciones más prácticas, más ciertas, más llevaderas. Los tiempos son cortos, como decíamos, y es probable que si no se dan señales de solución de los problemas, las oposiciones puedan no solamente provenir de la legislatura, sino de otros campos. Esto es, pueda producirse descontentos, movilizaciones, etcétera. Una de las pruebas que se va a dar es inminente en este mes de diciembre, si es que el gobierno logra resolver su problema de liquidez. O sea, si logra recuperar la plata, como dice Milei, que no hay plata, si logra recuperar el dinero suficiente como para cubrir las nóminas del sector público. No nos olvidemos que en diciembre son 2 sueldos los que tienen que cubrirse, y por lo tanto el esfuerzo fiscal es mucho más intenso, mucho más duro en diciembre, y es justamente el problema que tiene este rato el país, un serio déficit público, una seria crisis de liquidez, y esa es la prueba que va a tener que pasar el presidente Noboa. Si pasa esa prueba, creo que eso le va a dar un oxígeno por algunos meses, pero no más de algunos meses, porque los problemas siguen ahí, pendientes. Pruebas más difíciles que las que ha tenido que rendir en la George Washington, ¿no es cierto?, para sus tantos títulos, y en Harvard. Bueno, tú nombraste a Milei, es otro enigma, ¿no es cierto? Milei es otro enigma en la Argentina, al igual que nuestro presidente Noboa en Ecuador. Quiero terminar este diálogo, tú como analista, como un hombre preocupado. Desde afuera nos están imponiendo la agenda, el señor canciller de los Estados, digamos el señor embajador de los Estados Unidos. Él nos habló ya hace 2 años, en enero va a ser 2 años, enero de 2022, de los narcogenerales. Luego Lazo tomó y hablaba de los narcopolíticos, hablaba de los narcosindicalistas, y ahora se habla de el lavado de dinero sucio, corrupto, en la banca, en el fútbol, en el periodismo, en los medios de comunicación. ¿Qué reacción, qué reflexión te trae a mente oyéndole al señor embajador de los Estados Unidos? O sea, me conduce a reflexionar en el gran desbarajuste institucional que vive el país. O sea, que tenga que ser países de afuera que nos alerten sobre situaciones. Pero sin pruebas, solamente de voz. Sí, con pruebas o sin pruebas, pero que intervengan alertándonos sobre problemas serios de la política interna del país, y que no haya la capacidad interna por parte de las instituciones de alertar esos problemas si es que lo existen, de dar soluciones si es que lo existen, y de dar curso a investigaciones que permitan aclarar seriamente esos problemas. Fijémonos, por ejemplo, en el asesinato a Villavicencio. Este rato el proceso de investigación está en manos del FBI, internamente está sepultado. O sea, los actores que deberían este rato estar investigando seriamente ese atentado y ese asesinato están virtualmente silenciados. Y esa fue una afectación, no quiero decir a la persona de Fernando Villavicencio, fue una afectación a la política del país. No nos olvidamos que fue un ex candidato a la presidencia de la República asesinado. Eso es palabras mayores, y por lo tanto las instituciones no han estado a la altura y los actores tampoco, de investigar seriamente quiénes son los responsables de ese asesinato. Eso nos da claridad sobre cuál es el estado de depresión de la política ecuatoriana, de la clase política, de los partidos, de las organizaciones, de la sociedad civil. Y acoto esto para terminar. Y la señora ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, decía que le da miedo y se está jugando la vida al cambiar la cúpula policial. ¿Qué nos dice eso? Es grave porque nos alerta sobre algo que va incluso más allá de las declaraciones del embajador norteamericano. Nos alerta de que las fuerzas del orden, es la policía y las fuerzas armadas, es probable que estén penetradas seriamente por el narcotráfico y por el crimen transnacional, que es otro de los grandes problemas
que afectan actualmente al país y sobre los cuales no hay grandes definiciones, no hay grandes líneas de intervención, etcétera. Muchísimas gracias al doctor Julio Echeverría Andrade por haber comparecido aquí en Al Despertar de GAFA TV. Aquí no hemos agotado ningún tema, simplemente hemos abierto un diálogo y un debate, porque esto del gobierno del señor Noboa recién comienza, pero los problemas vienen de atrás y las soluciones tienen que darse ahora o simplemente se van acumulando y no sé en qué pueda terminar. Gracias, Julio, muy amable por haber venido. Señoras y señores, hasta aquí nuestro diálogo. Volveremos a seguir hablando de las cosas importantes y de las que le interesan al país. Hasta pronto. Al despertar.